Bueno, tenemos en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy. Tenemos a Klaus Kempfe, él es director de Portafolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. ¿Cómo estás, Klaus? Hola, muy bien, ¿y tú? Hola, Probablemente Klaus. dije muy mal tu apellido, ¿no? La verdad, al 95%, Ah, bastante bien. ¿cómo, Klaus cómo? siempre. Sí, sí. Perfecto. Oye, Klaus, la idea hoy día es hablar de cómo está digiriendo nuestro mercado de capitales este debate respecto al posible retiro de fondos de pensiones. ¿Cuál Claro. es la visión de ustedes? ¿Cómo se ha comportado la bolsa local y qué efectos están viendo en los mercados locales? O sea, lo primero es entender un poco cómo han estado los precios y ahí hemos visto dos cambios importantes. Uno en renta fija y otro en renta variable. Uno muchas veces se queda con el titular de la renta variable. La renta variable ha caído como 6% desde que se empezó a discutir un poco más fuerte el tema. Y eso en comparación con un S&P que, por ejemplo, ha subido un 2, 2,5. Entonces, se está abriendo un gap contra mercados desarrollados y contra mercados emergentes. Cuando el IPSA cae y todo está cayendo, uno puede decir, bueno, es como lo que uno le dice un risk-off internacional, un evento negativo internacional porque está avanzando el coronavirus por diferentes razones. Pero ahora estos últimos días lo que hemos visto es que las bolsas están subiendo con buenas noticias asociadas a las vacunas, ¿cierto? Y el IPSA cae. Entonces no queda más que otra que pensar que finalmente lo que está pasando es que los eventos idiosincráticos en Chile son los que están golpeando hacia abajo y están castigando la bolsa. Y también notar que en renta fija hemos tenido un movimiento incluso más fuerte que lo que ha pasado en renta variable. Y yo sé que es un poquito más difícil de digerir, pero las tasas en UF a 5 años estaban en UF menos 0,7, más o menos. Y hoy día están en UF menos 0,1. Eso significa que las tasas han subido 60 puntos base. Si uno pensara esto en un crédito hipotecario, por ejemplo, a 20 años, son impactos importantes, de 10% más de dividendos. O sea, si esto se mantiene así como está, claramente es un impacto relevante lo que estamos viendo. Klaus, ¿ustedes han hecho alguna estimación dado lo que contabas, que mientras el mercado internacional de renta variable sube por las buenas noticias, en Chile cae y uno le podría adjudicar un porcentaje importante de eso a la discusión del retiro de fondos? ¿Han hecho alguna estimación de hasta cuánto podría caer la renta variable por efectos de esto? A ver, acá hay dos aspectos que yo creo que es importante entender. Esto en general está siendo un efecto asociado a dos cosas. Uno, a los potenciales flujos de salida de la AFP. O sea, hay mucha gente que está diciendo, bueno, si sacan el 10%, entonces las AFP van a sacar el 10% de lo que tienen hoy día en acciones chilenas y eso va a terminar golpeando la bolsa. Muy fuerte, porque las AFP son importantes dentro del mercado local de acciones. Y en esa línea yo creo que es importante sacar ese mito. O sea, las FP no van a tocar las acciones locales, nadie va a vender acciones locales. Sería un poco absurdo que el equipo de inversiones de la FP, que son gente súper inteligente, entienden la situación, salgan a liquidar estas posiciones y por lo mismo creemos que la mayor parte del impacto que se está dando hoy día tiene que ver con la preocupación de que saquen la plata a la AFP, pero no de que la saquen. O sea, hay un mito ahí, se está instalando en el retail de alguna forma la sensación de que las AFP van a salir a vender. Y están tratando de vender antes que las AFP. Eso es un poco lo que están tratando de hacer. Y en realidad las AFP no necesitan vender acciones locales. Para tener una idea del portafolio completo de la AFP, las acciones locales solo representan un 6% del portafolio. Entonces, realmente lo que van a vender la AFP va a ser depósitos a plazo, que son súper líquidos, que probablemente no afecten tanto el mercado, y por otro lado, van a vender acciones internacionales y activos internacionales que tienen bastante. Entonces no creemos que debería darse un efecto tan marcado ahí. Nosotros creemos que en renta fija en particular el efecto ya está casi al 90% de lo que podría darse. Es imposible descartar que en el corto plazo las noticias sigan dando vuelta y esto la tasa siga subiendo y pierda un poquito más de valor la renta fija, pero creemos que ya se están generando oportunidades interesantes versus la renta fija internacional versus comparables. En renta fija creemos que ya está
el movimiento completo. En renta variable creemos que todavía la bolsa puede caer un poquito más, pero ya se está volviendo relativamente barato en comparación a otros mercados. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Claudio, espérame, pero un segundo. Tú dijiste en renta fija, ya estaba incorporado el efecto, pero hay varias voces en el mercado hablando de que se va a requerir herramientas del Banco Central, por ejemplo, para estabilizar las tasas más largas, tasas de mediano plazo largas. ¿Crees tú que se podría dar algo de volatilidad en ese tipo de activos de renta fija? O sea, más de 5 años, 10, 15 años para adelante, en las curvas más largas. ¿Pero por qué salen diciendo eso? O sea, al final, el argumento de ellos es que las AFP van a tener que salir a vender esos papeles. Claro. Y mi argumento es que no los van a vender, porque no necesitan venderlos. Okay. O sea, si yo fuera el gerente de inversiones de una AFP, no saldría a vender los papeles que sé que no puedo vender, pues si la gente es inteligente. Entonces, lo que pasa es que cuando uno ve desde afuera y no conoce la mecánica interna de la AFP, parece que van a vender un poquito de todo, ¿cierto? Ese es como el análisis que están haciendo muchos. Si es que vendieran un poquito de todo y las salidas fueran, no sé, nosotros tenemos un cálculo en el peor caso, 18 billones de dólares. 18.000. Entonces, tendrían que vender tanto de la parte larga de la curva. La verdad, nosotros no creemos que vayan a salir a vender la parte larga de la curva. Hay otras razones por las cuales la parte larga de la curva podría verse afectada, que tienen más que ver con los cambios estructurales que está viviendo Chile en términos de estabilidad, del rule of law, ¿cierto? Claro. Y en términos del nivel de deuda. Esas son otras variables, pero no tienen que ver con el 10%. O sea, si uno se enfocara específicamente en el 10%, yo creo que no hay que tenerle susto al movimiento de mercado, sino que más que al contrario, sino que aprovechar un poco estas caídas de precio en renta fija y en renta variable, a lo mejor para construir posiciones un poco más pensando en el mediano plazo. O sea, yo entiendo el punto que hacen, que hay que preocuparse, pero lo están haciendo en un contexto equivocado. O sea, no hay que preocuparse por el 10%. Oye, Klaus, ¿y ves alguna activación por parte finalmente del Ejecutivo, también del Banco Central, de poder aplicar alguna medida que mitigue este efecto en los mercados? De hecho, ya hay un programa del Banco Central hoy día funcionando, que es una especie de quantitative easing en Chile, o sea, una recompra de papeles. Hoy día se están haciendo recompra de papeles del BCU y recompra de papeles bancarios. Por ejemplo, el Banco Central ayer recompró 300 millones de dólares en papeles bancarios y, si no me equivoco, le quedan más de 4 billones de dólares todavía. Entonces, si uno hiciera un peor caso y estimara cuánto hay que vender de renta fija local, en el peor caso, el Banco Central puede consumir más de la mitad de los rescates necesarios de las AFP. Y como ya la mayor parte de la crisis de liquidez por la cual el quantitative easing, este estímulo monetario del Banco Central ya quedó un poquito atrás, o sea, en marzo que comenzó estos paquetes para poder solventar toda la crisis del coronavirus, es algo que ya está quedando un poco atrás. Creemos que toda esta batería de recursos puede eventualmente usarse, o sea, no se necesita ningún decreto adicional. Esos 300 millones de dólares diarios pueden seguir por los próximos 10, 20 días, cuando sea necesario, y le van a dar más que suficiente liquidez al mercado. Ahora, una última pregunta, Klaus. Entonces, ¿cómo explicas tú que el superintendente de AFP y otras autoridades regulatorias estén pidiendo, por ejemplo, que se dé un espacio de tiempo para que las AFP puedan pagar el 10%, si es que, en tu visión, no habría una afectación relevante del mercado de capitales local? Sí, a ver, cuando yo digo que no hay un efecto relevante, lo digo en el contexto en que esto va a ser relativamente ordenado. En Perú, por ejemplo, nosotros, ustedes saben, somos una empresa regional, tenemos una pata importante en Perú, tenemos hartos ejemplos de lo que ocurrió allá. Allá lo que pasó fue que finalmente se dio hasta un 25% con ciertos topes, la gente terminó retirando como el 20%, que incluyendo los topes era casi el total de lo que podían retirar. O sea, uno tiene que asumir el peor caso como el caso base, y lo que terminó pasando es que se dio 10 días, por ejemplo, para retirar la plata. Iba cada uno con el número de su RUT.
Por ejemplo, si tu root terminaba en 0, ibas el primer día. Si terminaba en 1, ibas el segundo día. Claro. Y eso de alguna forma aplazó estos pagos. Yo creo que tiene que ver un poco con el orden de poder pagar también. O sea, yo lo que te quiero decir es que esto no va a generar un efecto que te va a golpear las acciones y que las va a dejar abajo por más de un mes. Pero sí, si tuviéramos que salir a vender todo en un solo día, sí podría generar un poco de efecto. Entonces, obviamente cualquier mitigante y orden adicional va a ayudar a calmar el mercado y va a ayudar a que la AFP pueda hacer un mejor trabajo. Es lo que se está trabajando hoy día con la superintendencia, de poder diferir los pagos en algunos días. En Perú se pagó, por ejemplo, temas 10. Eso significa que si tú pedías del día que te tocaba, tú pagabas en 10 días más. Seguro. Oye, Klaus, muchas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día. Ya, porque estén bien y no hay que asustarse mucho y aprovechar más las oportunidades. Que estén muy bien, un abrazo. Bien, Klaus. Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management, poniendo ahí una visión más positiva, oportunística. Interesante.